Bienvenidos Dame Cuerders. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que a la mayoría de nosotros, de los que nos gusta la guitarra eléctrica, pues nos suena, que son las pastillas humbucker. Vamos a explicar un poquito cómo funcionan, la historia de las humbucker, que es bastante curiosa, y luego obviamente os vamos a dejar que oigáis las pastillas humbucker tanto en limpio como en overdrive, distorsión y fuzz, para que os hagáis un poquito la idea. Entonces, vamos para allá. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la historia de las humbucker. La mayoría de vosotros que ya sabéis un poquito, que habéis investigado, os sonará mucho el nombre de Seth Lover. Incluso creo que hay modelos sí, que utilizan su nombre. Y el nombre de Puff también os sonará. Uh-huh. Pero para empezar a hablar de humbucker, realmente nos tenemos que ir pues como 20 años para atrás. Nos tendríamos que empezar. La primera referencia que hay a bobinas humbucker es del año 34, de la marca Electro Voice, que las utilizaban sobre todo para micrófonos, altavoces. Claro, porque humbucker más que si la bobina de una forma u otra es una forma de funcionar con un objetivo que es menos ruido, básicamente. Cazar el hum. Luego lo explicamos. Que es lo que literalmente quiere decir humbucker es cazadores de hum, que es el ruido, es el de los 60 hercios, es el que todos conocemos. Entonces después ya nos iríamos, porque seguimos en los años 30, al 35. Lesty es la primera persona que diríamos ya tiene un diseño que también habla de, precisamente, cancelación de ruido. Y está en la patente, que os dejaré el numerito aquí abajo de la patente por quien tenga ganas de buscarla. Sí. Luego ya nos vamos hasta el año 38, juraría que es A.F. Knobloch. Es casi impronunciable el nombre. Bueno, él en su casa seguro que lo pronuncia muy bien, pero es raro. Que básicamente os acordaréis porque trabajaba para Baldwins Pianos, que son la empresa que luego compró Burns, la marca de guitarras inglesa, formando Baldwin Burns, que para los amantes del fuzz lo conoceréis por el Bass Around, que es uno de los niñitos de mis ojos, el Baldwin Burns Bass Around. Y básicamente ya empezaron a hacer para lo que vendría a ser instrumentos de cuerda, pero en ese momento estaba pensado para pianos. Es decir, pues claro, todos sabemos que el piano realmente es de cuerda, es cuerda pulsada o cuerda golpeada, no me acuerdo cómo se diría, pero es un instrumento de cuerda. Y tampoco algo fijo que viene montado de fábrica con el piano. Era algo para grabar pianos que lo colocas el día que lo grabas. Y luego, que probablemente la idea que hablábamos, lo que resulta en las humbuckers así, venga de esta patente de Baldwin, que ya tenía una relación con el mundo de la guitarra eléctrica, nos encontramos el número de Radiocraft del año 39, el abril. Os dejaré una imagen para que veáis. Radiocraft era una de estas típicas revistas muy típicas que había en esa época, donde se hablaba no solo de tecnología, sino que muchas veces te daban manualidades. Do it yourself, de hacerlo tú mismo. Sí. Y entonces te hablan por un lado de noticias, de cosas que habían salido, tal, y habían partes de do it yourself, donde te explicaba cómo hacer tu primera humbucker para guitarra eléctrica. Es que do it yourself, pero no de hazte un barquito de papel. No, ya os digo, os voy a dejar en pantalla para que veáis la imagen. Bobinaban, sí. No, que se ve la imagen de que te explica cómo montarlo y todo eso, es muy guapo. Bueno, aficionados a la electrónica igual daban por sentado que sabían bobinar transformadores, o que te cogerían dos y la juntarían y ya está, pero ya sería como el germen. De ahí nos vamos a ir. Aquí la historia es divertida porque hay diversos puntos, fechas, un poquito así. Nos deberíamos ir, vamos a empezar por la parte como más oficial. En el año 55, Seth Lover, trabajador de Gibson, empieza a diseñar lo que vendrían a ser las Puff, que conocemos, las humbucker, que lo que buscaban precisamente era eso, eliminar esos ruidos de más. Y se presenta, lo de Puff viene Patent Applied for. En ese mismo año se presenta la patente
en la oficina. Os dejaré también el número de la patente original. Y por otro lado tenemos a Ray Batts, que es una persona que se dedicaba a reparar, a construir amplificadores, a inventar así, que era amigo de Chet Atkins, que fue el primer endorser de Gretsch. Y Chet Atkins, a ver, Jordi es bastante más especialista que yo en Chet Atkins, pero Chet Atkins era un sibarita del sonido. Hombre. Era un tío que, claro, ¿qué problema tenía? Las Darmon que utilizaban en las Gretsch de la época, las Dynasonic, tenían cierto ruido de 60 hercios, entonces él se desesperaba con eso, porque él era súper limpio tocando y pretendía que su sonido fuera igual de limpio. Claro, es decir, él te ofrecía un sonido limpísimo, ahora, una interpretación perfecta. Increíble. Yo creo que la guitarra haga lo mismo. Entonces contactó con este chico, y allí empezaron a fabricar lo que sería la Filtertron, que en ese momento no tenía ese nombre, y en el año 54 ya hubo un prototipo de Filtertron que llegó a utilizar Chet Atkins. Esto nos lleva, porque después, sobre el año 57... Con la Gretsch. Con Gretsch. Chet Atkins, después de haberla testeado en diversos álbumes, en directo, no sé qué, hizo que hubiese un contacto entre la marca Gretsch y el señor Ray Batts, para que Ray Batts empezase a suministrar las pastillas de todas las guitarras Gretsch. La gracia de esto viene de que también el señor Ray Batts habló con Gibson, que, graciosamente, esto es muy divertido, aunque la patente la mandó primero Gibson, no se la aprobaron hasta 4 semanas después que las Filtertron. Es decir, una cosa es cuando tú mandas la patente y la otra cuando se aprueba. ¿Semanas o años? No, 4 semanas antes. ¿Sí? Vale. Las Filtertron se aprobaron presentándose la patente un año más tarde. Vale. Se aprobó 4 semanas antes que las de Gibson. Con lo cual, técnicamente, aunque la patente sea primero, las primeras ya oficiales, o sea, con toda la patente, con todos los papeles en regla, serían las Filtertron. Sí, esto fue un caso de que ambas estaban desarrollándose. ¿Se comercializó antes la de Gibson? Sí, empezó a comercializarse cuando está la patente todavía, o sea, el Patent Applied For. Pues decía lo de 4 años, o sea, tardaron años en... Sí, Gretsch tardó desde al 57 y las primeras PAF fueron a finales del 55, 56. Un añito, no te creas, fue ahí peleando. Ray Batts contactó con Gibson. McCarthy, presidente de esa época de Gibson, le dijo que cuidado a ver si te voy a denunciar, y el otro le dijo, denúnciame si quieres, pero yo tengo pruebas de que Chet Atkins ya tenía prototipos del año 54. Parece que McCarthy consultó con sus abogados y decidieron dejar el tema. Y eso que ahí, para que veáis que en los años 50 Gibson ya lo de eso de meter demandas ya les gustaba, ya tenían jugosito la cosa. Entonces de aquí, diríamos, serían las 2 primeras, y luego fueron apareciendo diversas variantes, como por ejemplo las mini humbuckers, no confundir con las pastillas de Thunderbird. Las mini humbuckers que hacían Epiphone, que Epiphone fue comprada también en el año 57, con lo cual por eso tampoco llegaron a ser denunciados por Gibson, porque los compraron y las empezaron a utilizar ellos. Luego tendríamos, volviendo a Seth Lover, cuando Seth Lover dejó Gibson y lo fichó Fender para que desarrollase las pastillas humbucker de Fender, que son Fender, las White Range. Hasta ese momento Fender no había dado un pie en el territorio humbucker. Claro, pero con que veía que las humbuckers se habían popularizado mucho y estaban ganando mucho mercado, y ellos estaban asociados con Single Coil, pues contrataban a Seth Lover, a quien mejor que a Seth Lover, que era el creador de las PAF, para que les hiciese su versión, que son las White Range. Con eso, con un imán diferente, bueno, una fabricación distinta, o sea, realmente son diferentes que las humbuckers normales. Y luego ya vendría, por un lado, Gibson dejó de fabricar las PAF sobre finales de los 60 para pasar a las T-Top, que sería como la evolución. Sí, bueno, que ellos nunca le llamaron T-Top, o sea, es porque tiene una marquita en el plástico. Con forma de T, sí. Por un lado seguimos por aquí, y por otro tendríamos ya versiones posteriores de... Sobre todo empezaron a salir en los 70 mucho aftermarket, es decir, muchas pastillas, como Seymour Duncan, empezaron a aparecer fabricantes especializados que se dedicaban a eso, a hacer pastillas para que tú pudieses instalarlas
en tu guitarra. Normalmente solían buscar que tuviesen más chichita. Sí, más salida. Básicamente. Esto sería así, más o menos, la historia de lo que serían las pastillas Humbucker. Para que todo, bueno, para que sepamos que aun a todos nos suena lo de Puff, no sé qué, pues el Puff es las primeras que hicieron Gibson. Las primeras que lanzó Gibson, que aún no estaban patentadas, pero se llaman patente en trámite, digamos. Sí, literalmente. El nombre es patente en trámite, además. Y Filtertron es gracioso, pero el nombre de Filtertron viene porque filter out the electron noise, es decir, es de coger también así como los típicos restaurantes que junta dos apellidos, pues lo mismo, aquí juntaron dos cosas y se quedarán a gusto. Sí, igual es casi decir lo mismo que Humbucker, Filtertron, es formas comerciales de decir nos cepillamos el ruido. Efectivamente. Entonces, bueno, hasta aquí lo que sería un poquito para que todos tengamos la referencia de dónde vienen las Humbucker. ¿De dónde vienen y por qué se hicieron? Pues básicamente para filtrar ruidos, que sobre todo en esa época, generadores, todo eso, e introducción en nuestra señal en la guitarra. Y tengamos en cuenta que en los años 50 lo que se buscaba sobre todo no era distorsión. Buscábamos una señal lo más limpia posible y que nuestro amigo Marc ahora nos va a explicar cómo funcionan las Humbuckers. Que sepáis, antes de dejarle paso con su magia, que estaba yo ansioso de tener un capítulo, Marc, donde nos contáis, porque las pastillas es un tema que a mí siempre me ha fascinado, pero de verdad, me ha fascinado y ostras, es como que está por encima de, o sea, empiezo a leer polaridades, ¿no? Y me quedo, que se me, como... Bueno, sí. Como un conejo cuando ve las luces largas en la carretera, ¿no? Allí me quedo loco. La mística, sencillamente, ¿no? Que ha marcado muchas generaciones, muchos estilos, muchas maneras de... Sí. A partir de aquí... Por supuesto, cuando empiezas, claro, que quieres sonar más metalero que el infierno, claro, pues, andas el Humbuckers, no quieres una single coil, porque la single los coil... discos que escuchas... Claro, es decir... Entonces, vamos ahora a pasar a que nos cuente cómo funciona esto. Sí, pero no de golpe, aún vamos a enlazar con lo que tú explicabas. Porque, bueno, primero, porque hemos empezado por Humbucker, yo creo que es el arquetipo de pastilla. Sí. Aunque, claro, es un arquetipo y dentro hay 1000 variaciones, ¿no? Si alguien dibuja una guitarra sin pensar mucho, dibujará un cuadradito con unos puntitos, ¿no? La Humbucker. Pero claro, lo que explicabas tú, Héctor, el principio de funcionamiento, lo que hace que cancele el ruido, no es algo inventado para la guitarra. Y has explicado las... Bueno, estas que usan para grabar pianos y tal, pero es que aplica incluso en los cables XLR. Por eso, Electro Voice era para equipo eso, altavoces, impedancias de micrófonos, es decir, aplica para todo. Sí, y o los TRS, ¿no? Los balanceados, ¿no? Al final, llamamos Humbucker porque ya este funcionamiento está adaptado a la guitarra y viene montado en la guitarra, ya, pero estamos hablando de algo más general. Entonces, sin entrar mucho a la física, y yo no soy físico pero el electromagnetismo al final es algo que se podría explicar puramente con fórmulas, pero aquí somos músicos y lo que nos interesa es no la fórmula, sino el cómo suena, y por eso las pastillas es algo siempre con un pie en la ciencia y con un pie, bueno, y como los pedales pero que hay un componente que más vale hacerlo a prueba y error, porque al final acabamos hablando del campo de la Tierra y de las aleaciones, la química, claro, la química de los imanes, o del cobre, la aleación, nos vamos de la música muy rápido. Entonces vamos a decir solo el principio de funcionamiento concreto de qué es una Humbucker, y es muy sencillo. Una pastilla podemos entenderla también como una antena, ¿vale? Una pastilla, yendo a lo muy básico, es una bobina de hilo envuelta en un material, ya puede ser el imán o un material ferromagnético que funciona en conjunto, hacen de inductor, y eso transmite el campo magnético, el imán puede estar fuera. Entonces tú le das miles de vueltas, normalmente miles, y por ejemplo un Humbucker hablamos de, yo qué sé, 8000 vueltas entre ambas bobinas, por ejemplo, como una referencia, ¿no?
Y entonces eso hace que, aunque nosotros la hagamos como micrófono para unas cuerdas, a la vez estamos creando una antena. Cuando creamos una antena estamos captando el ruido de la red eléctrica, que, ojo, decimos normalmente los 60 hercios en Estados Unidos. Aquí en Europa, o sea, ahora no sé todos los países qué convención tendrán, pero aquí son 50. En España, Europa. Sí, es un poco, cambia un poquito según la corriente que llega. Claro, son 10 hercios de diferencia, pero que igual, mira, igual salimos beneficiados porque no se mete tanto en los graves, ¿no? Pero sí es la oscilación de la corriente alterna. Transformadores, es lo que has dicho, fluorescentes, todo esto, nuestra antena la va a pillar y se nos va a mezclar con los graves. Luego también hay otras cosas que capta nuestra antena, las EMIs, las Electromagnetic Interference, o como se diga en inglés, interferencias electromagnéticas, que pueden ser de muchas fuentes diferentes y pueden ser mucho más alto, ¿no? Pueden ser incluso alta frecuencia. Entonces, para cancelar todo esto, la lógica que aplica la humbucker, a ver cómo lo decimos de forma sencilla, como esto solo entra por la antena, volvemos a las vueltas de hilo de cobre, esto es la antena. El imán le da igual. Para que escuchemos la cuerda, sí que necesitamos que la cuerda esté magnetizada y que la cuerda mueva un campo magnético, que eso es lo que induce una corriente, induce es la palabra clave, una corriente que enviamos al ampli, que se amplifica, mueve un altavoz y vuelve a transformar en vibración acústica, ¿no? Entonces, para esto sí que es obligatorio que haya un campo magnético, pero para captar como antena no. Entonces, reduciendo todo esto a lo más simple, ¿cómo nos cargamos el ruido que capta la antena sin cargarnos el ruido musical de la cuerda oscilando? Pues vamos a buscar una cancelación con dos bobinas, es decir, y cancelación es muy fácil, ¿no? Si una onda hace así, y cuando está el ruido aquí, yo capto ese mismo ruido en la otra dirección, cuando están opuestos, cero. Sí, no hay nada. Exacto. Entonces, la parte de antena me va a captar el ruido de 60 Hz así. Voy a añadir otra antena y la voy a conectar al revés. Lo que antes iba a vivo, ahora lo pongo a tierra, viceversa. Entonces, como el ruido es ambiental y está llegando por igual, puede haber unas pequeñas diferencias, pero está llegando por igual. Si yo pongo dos antenas conectadas en fase opuesta que van así, ese ruido se va a estar cancelando en todos sus puntos, porque siempre van a coincidir siempre en todos sus puntos y va a estar cancelando. ¿Qué pasa? Que entonces también estaría cancelando el sonido de la guitarra. Tendría el silencio perfecto, pero de la música no lo queremos. Silencio perfecto sin música. Exacto. Entonces ahí es cuando, por suerte, la física nos permite que pueda yo invertir también la parte magnética y que eso me devuelva el sonido de la música, pero no la parte del ruido de la antena. Es decir, cuando yo pongo esa bobina, llamémosla en las bobinas normalmente es start y finish, de donde tú empiezas a bobinar, el primer punto del hilo es el start, das las 8000 vueltas y el finish, ¿no? Pues en esa bobina que yo tenía el start a tierra y el finish a vivo, voy a poner con su imán o con su polo norte. En la otra bobina, que la conectaré al revés, conectaré el start a vivo y el finish a tierra. Si a la vez pongo el imán a sur, ¿qué hace? Que se cancelan los dos ruidos de antena, pero nos devuelve el sonido porque me vuelve a invertir el sonido, pero no me vuelve a invertir el ruido porque solo era una cosa. ¿Vale? No sé si lo he explicado de la forma más clara posible. Más o menos, yo ya lo digo, que voy a intentar dejaros algunas imágenes que me pases, Marc. Sí, también ayudaría. Sí. Para ayudar un poquito a que todos entendamos. Es muy difícil. Tened en cuenta que ya vamos a hacer, ya hemos hablado entre nosotros, un capítulo que sea pastillas 101. Claro, o sea, al principio, introducción,
para hacer así. Esto es un poquito para que entendáis qué hacen las humbuckers, por qué se busca, por qué se crearon las humbuckers, porque si no, no hubiese, sea single coil y no tuviesen el problema de ruido, probablemente hubiese tardado muchos más años en desarrollarse y se hubiese desarrollado por experimentación pura. Claro, yo creo que no tenían un problema de ruido al principio tampoco. Por ejemplo, el primer tipo de pastilla más famoso, más estándar fue la Charlie Christian, que se llama así por el guitarrista que lo usaba, guitarrista de jazz. Y era una single coil, además con unos imanes así que tenían que sobresalir de la pastilla. Era un bichago que se tenía que meter por debajo. Iban ancladas a la... Que hacía sigue sonando muy guay. Sí, pero que era una guitarra que a lo mejor pesaría 3 kilos, pesaba 5. O sea, los imanes de Samario Cobalto creo que eran muy gordos y anclados a la tapa armónica. Porque cuando ahora las veis en algunos de estos sitios tipo, ¿cómo se llama? La marca americana que hace pastillas, una que es muy famosa, que es bastante de boutique. Que hacen como estéticamente una Charlie Christian, la Lolar, quizá. La Lolar. Sí. Tú ves y estéticamente por fuera dices, son iguales. Sí, los cojones. Cuando tú ves cómo era realmente la pastilla, toda la piezaca que iba por debajo. Claro. Es decir, es una guitarra hueca, Es una guitarra sólida ni de coña. Se hará adaptar la guitarra para que entre esta pastilla. Y ahí era un problema, el tema físico de la pastilla, pero no era tanto un problema de ruido ahí, porque Gibson el siguiente paso que dio, ni pensó en cancelar ruido, y hizo la P90. Que la P90 aún es más ruidosa que yo creo que la Charlie Christian. A lo mejor por eso, a lo mejor con las P90 se encontraron ante el dilema de que al ser más ruidosas que las single coil más de Fender, que empezaran a tener quejas de gente y buscasen pues el siguiente paso. Yo seguro que esto tiene que ver, yo tengo mi teoría personal que se me ocurre a mí, que es que la guitarra se fue volviendo algo más central. Es decir, Charlie Christian tenía sus solos, pero tocaba con vientos, tocaba con bandas en las que la guitarra era una cosa rítmica, muy así, y sus cositas. Pero cuando ya me viene el señor Chet Atkins, que quiere la pureza y el arreglo en el que lo hace todo con la guitarra, o el señor Les Paul. El señor Les Paul, que además era el que creaba cosas de estudio y se fijaba mucho en las cosas de estudio, que quede limpio, en las pistas, ¿no? Escuchaba la guitarra aislada. Es que antes se grababa el grupo entero, igual el ruido de la guitarra versus todo el grupo. No se notaba. Pero cuando empiezas a aislar la guitarra es cuando el ruido empieza a molestar más. Yo creo que también vino por este lado, aunque no fuera único, ¿no? No, y como dices eso de que la guitarra se volviese un instrumento central, eso es verdad, porque si tú miras mucha de la música previa al estallido del rhythm and blues, del rock and roll, de todo esto, la guitarra en la mayoría de big bands no era un instrumento principal para nada, era un instrumento rítmico que estaba allí de fondo. Es decir, el hecho de que los guitarristas empezasen a marcarse solos, las bandas, o sea, la canción la condujera a la guitarra, es precisamente de esa época, de los años 50. Tal cual. O sea, antes era un instrumento más, como podría ser un banjo, como podría ser... Y que si la grababas sola, la grababas en acústico. Claro, sí. Antes fue necesaria la tecnología humbucker para un piano, que había quizá piezas de solo piano, que para la guitarra, ¿no? Yo creo que fue necesitado cuando el instrumento lo necesitó por contexto. Igual el ruido estaba antes, pero no era tan inventado los dobros, las cajas resonadoras, ¿no? Para tener más volumen. Formas acústicas de tener más volumen, sí. Y ahora necesitábamos otra... Claro, ahora necesitábamos una guitarra eléctrica con ya con identidad propia, quizá, que el ampli y todo formaba ya parte del sonido de la guitarra eléctrica, y había ruido que molestaba. Además, igual en un estudio no molestaba tanto, pero te ibas a tocar a un bar con una instalación pésima o conciertos que montaron en aquellas épocas con generadores, con las burras que dicen, a gasolina, ¿no? Y vamos, se olvida, una fiesta. Y claro, y ahí es donde se equivocaron los otros instrumentos, porque los guitarristas nos dieron un ampli, empezamos a dar rosquita y ahí solo se oía la guitarra. Ahí es donde se equivocaron. Por eso estáis viendo Dame Cuerda y hablamos de guitarra y no hablamos de flauta. O Dame Flauta, claro. O Dame Trombón. Pues no. Con todo el respeto a los trombónistas y flautistas. Pero ahí os equivocasteis al dejarnos llevar amplificadores. Ahí... Pues un universo alternativo con pedales, fuces para flauta. Bueno, lo que decíamos, que el wah venía un poco para hacer la sordina del trombón, con lo cual
no es tan... Sí, al final, si ves la imagen general, todo se influye a todo. Sí, sí, sí. Sí, también me hace mucha gracia la música urbana, ¿no? Que se le llama ahora, pero todo esto nació de la música urbana, que era pues, la gente del pueblo que iba a la ciudad y pasaban otras cosas, porque había otra tecnología, había otra... Sí, música urbana del porche del country. Exacto. O de los carnavales de Nueva Orleans. De Chicago, tal cual. Electrificar... Sí. Entonces, pues bueno, aquí traemos un poquito lo que sería la explicación de lo que son las humbuckers. En resumidas cuentas, invierto el ruido y lo cancelo, y luego vuelvo a invertir el magnetismo y aquí el ruido le da igual, entonces recupero el sonido. Básicamente le doy 2 veces la vuelta, pero el ruido, como solo le afecta a una, se queda en la mitad y el sonido no, en resumidas cuentas. Y entonces, vamos aquí, voy a hacerte preguntitas. A ver, vale. Me siento juguetón y preguntador ahí. ¿Y qué es lo que hace que Gibson se lance a piñón por la humbucker y que nos invada a todos? ¿Es por el hecho de que muchos de los músicos que la mayoría admiramos se han cogido la humbucker? O sea, ¿qué aportaba la humbucker al sonido para que la gente dijera, esto me gusta? Claro. Mira, y es muy buena pregunta porque al final la Filtertron y la PAF suenan diferente porque lo que querían era un sonido que ya existía, transformarlo sin ruido. Entonces, Gretsch tenía su sonido y lo quiso transformar sin ruido, y Gibson lo mismo, y por eso la Filtertron, las Dynasonic eran más agudas que las P90 y evolucionaron, las dos perdieron el ruido, pero la Filtertron sigue siendo más aguda que la humbucker. Entonces... Y menos salida. Y menos salida, sí. Más ya me sale la palabra transparente, vamos a intentar. Menos comprimida, más acústica, ¿vale? Más jangly. Sí. Dicen tal cual. En inglés, de ahí el twang que tienen también ciertas Gretsch. Sí. Entonces, aquí volvemos a casualidades de la historia en el que la distorsión se empieza a percibir no tanto como algo a evitar, sino como un color a utilizar creativamente. ¿Y qué pasa? Que la humbucker, al tener 2 bobinas sumadas en serie, no lo hemos dicho, importante, se puede cancelar ruido en paralelo. De hecho, Fender tardó hasta la wide range en tener una humbucker, pero la pastilla del Precision ya cancela ruido. ¿Verdad? Pero no es una humbucker con 2 bobinas que cubren todo, sino es una bobina partida. Una split coil que le llaman. La mitad de las cuerdas, 2 cuerdas del bajo, tienen una polaridad y las otras 2 cuerdas del bajo la otra, y entonces ahí cancelan el ruido, pero no cubren las... Bueno, es otra solución a la que se llegó, y de hecho Leo Fender siguió en GIL, hizo la Comanche, si no me equivoco, que siguió por ahí. Sí. O sea, hay otros caminos de cancelar ruido. Y el Music Man también siguió dándole vueltas al... O sea, antes de GIL incluso... El Music Man también le siguió dando vueltas, haciendo una especie de split coil, pero entonces como humbucker. Pues ahora no, de Music Man, los diseños de guitarra de Music Man no están tan claros. Debajo. Es que en The Music Man debajo, es que además... se metió ya en lo activo y bueno... Sí, Leo Fender fue un tío juguetón, toda su vida, o sea... Es que... fue un tío que no fue... A ver, la mayoría pensamos, el tío montó Fender, la vendió, ahora... a vivir y me quedé en mi casa y... montó Music Man. Tiene una inquietud... Que mucha gente no lo sabe, pero él fue uno de los fundadores de Music Man. Claro. En Music Man el tío estuvo avanzando, o sea, el tío seguía la industria sin ser músico, porque él no era músico, seguía la industria. ¿Qué quería la gente? Ostras, pues mi parte de tío, que soy ingeniero, tío pues inquieto, la verdad. Quiero tal. Siguió. Music Man volvió a partirlo, la volvió a vender. Ahora ya se quedará en casa este señor. No, GIL. Que se monta GIL y se va todos los días allí, que los empleados debían decir, señor, váyase ya a su casa, ¿no? O sea, deja de inventar cosas, ya hace... Que por cierto, perdón, es que acaba de cerrar GIL, lo que quedaba de GIL, por según tengo entendido, le han desmantelado cosas... Para algunos súper valiosas, como los prototipos, las plantillas, los planos desperdigados. Fender lo que ha mantenido es el despacho donde murió Leo Fender. Vale, bueno. Tal como estaba, porque eso era parte de la visita turística que te hacían en GIL. Entonces te enseñaban, porque se ve que Leo Fender... Sí, la silla que creo que la había usado desde Fender, la había ido llevando en su oficina. Que el señor Leo Fender era tan ansioso
que murió trabajando. Murió diseñando, murió en su... Bueno, no sé si murió literalmente soldando algo, pero... No, pero murió en su despacho allí con sus cositas de tole-tole. Es decir, el tío estuvo hasta... Realmente murió con las botas puestas. O sea, y entonces sé que Fender han cogido eso y lo han trasladado a su fábrica en plan como museo. Y el resto... Yo, según he leído por personas más por Instagram, he visto gente que está más dentro, se ha subastado, se ha despiezado todo, cuando es una pena, ¿eh? Y bueno, nada más decir eso, que intentemos no tener marquitis, porque he visto de gente diciendo como que no sabe que ni Music Man ni G&L eran de Leo Fender, y como que, no, Fender mejor porque Leo Fender era un genio. Y nos quedamos como, perdona, ese genio siguió. Es más, la L de G&L es de Leo. Es de Leo. George Fullerton y Leo Fender, sí. Por eso, o sea... Entonces, eso, que es una pena, porque a veces los monstruos, las grandes marcas se comen a las pequeñas y son igual de importantes. Allá donde hay innovación y pasión, hay que protegerlo. Vale, perdón. Volvemos. La humbucker. ¿Por qué, más allá del ruido... se volvió el arquetipo? Porque tiene más salida. Y estábamos, no sé cómo nos hemos ido a lo que nos hemos ido, en que se buscaba la distorsión como color, como herramienta creativa. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú vas con una pastilla con más salida a un ampli que antes te daba esta distorsión a su máximo, gracias a que tienes más salida, le empujas un poquito más. Y eso quizá lo escucharemos hoy mismo. Quizá pero iremos comprobando. Pero siguiendo con esto, claro, es decir, pero al final, claro, la gente es un poco la suerte, diríamos, de que de repente músicos como Eric Clapton, porque esa es la otra, Eric Clapton, todo el mundo además, se con Strato. Es que la humbucker tuvo que viajar a Inglaterra, porque Fender hacía los samples en Estados Unidos y no quería, era como en el caso de Chet Atkins, no quería distorsión en los samples Fender. Tuvo que encontrarse la humbucker con el Marshall. Efectivamente. Y con el Vox. Que además Marshall era... esto ya lo explicaremos otro día, pero bueno, que eran clones de Fender cambiando la etapa de potencia porque las válvulas que utilizaban eran inglesas, eran europeas, y tenía que cambiar eso porque si no, no funcionaba. Pero la parte del previo era lo mismo. Lo mismo que los primeros Fender. Efectivamente. Cuando Fender abandonó ese diseño fue uno más limpio, cuando pasó de los Bassman a los Deluxe Reverb, como usaremos hoy, ¿no? Los Silverface le llaman. O los Blackface. O los Blackface, eso sí. Cuando Fender pasó ahí para buscar más potencia, manteniendo el limpio, ese defecto de fabricación en Inglaterra lo alimentaron. Lo aprovecharon. Sí. Juntando, como es eso, Gibsons, que además... la Gibson Les Paul. Tened en cuenta que la Gibson Les Paul que todos amamos era una guitarra descatalogada. Es verdad. Que la mayoría de gente, de músicos estos tipo Eric Clapton, Jimmy Page, todos estos, las compraron en el cash converter de la época, porque la gente no las quería y las estaban vendiendo porque pesaban como un demonio. Y dijeron, y ellos las compraron porque era barato y sonaba bien y dijeron, tira para adelante. Es decir, porque era una guitarra ya en su momento, cuando estos grupos la popularizaron, que estaba descatalogada. Es decir, la Les Paul era lo que hoy conocemos como la SG. En el 61 se lanzó una Gibson Les Paul que ponía Les Paul, pero era una SG. La primera SG se llamó Gibson Les Paul. Es verdad. Sí. Hasta que Les Paul dijo, esto no va conmigo. Y ojo, Les Paul dijo que no porque tenía forma de demonio y él era bastante cristiano. Era bastante cristiano y dijo que esa forma de demonio ni de broma. Que su nombre no lo pusieran allí. Pero ojo, esa era la Les Paul durante una época. Nuevo modelo Les Paul. Y la Les Paul que todos conocemos, de la época que todos deseamos, estaba en los cash converters. Sí, está todo interconectado, nada es a propósito. Las ideas viajan por el mundo, se encuentran dos ideas que no tienen nada que ver entre ellas y nace ahí. Funciona. Y un poco fue eso. Yo diría, hemos dicho a Eric Clapton, bueno, sirve de ejemplo perfecto. En la época ya de los Blues Breakers, ¿iba él con Les Paul? Diría que sí, ¿verdad? Sí, con Les Paul o con y después fue con la 335. La 335 también. O sea, es decir, que Clapton todos lo asociamos con Fender,
Clapton después, empezó, eso fue después. Claro, hasta Después. Cream también lo utilizaba. Claro, para mí el sonido, para mí la PAF se graduó en Cream. Es decir, Marshall a tope y la SG con unas PAFs buenas, jugando con el tono, Woman Tone, lo que quieras, también lo usaba normal. Pero es que no había nada más. O sea, es decir, si hubiera cambiado de guitarra, el sonido hubiera desaparecido. Claro. No, dependía de esa sinergia entre esa pastilla y ese ampli y esa forma de usarlo. Y apareció el sonido vocal, yo le llamaría, ¿no? El sonido de solo de guitarra, de chorro de sonido, de saturación. Expresión. Sí. Aquí hay quien dice que también utilizaba un Range Master, que también vendría Sí, bien. habría casos y Guagua también usaba. Claro, pero pero además el ideal. Range Master iría bien, porque precisamente lo que hacía es recortar esos graves extra, pero en cambio los buenos medios, porque la humbucker suele tener algo más de medios. Sí. O sea, le metía ese pico de medios que el Range Master ya también potenciaba, más agudo, se quitaba los graves de los amplificadores de estos cuando iban al 10. Sí. Bueno, a veces, yo por lo que tengo entendido, ninguno estuvimos ahí, pero por desgracia. Bueno, ahora seríamos un poco mayores, pero era todo al 10, o sea, la EQ Claro, también sí, al sí, 10, sí. todo al 10. Yo he visto un músico tocar así, el de Isaiah Mitchell, grande, por el de Earthless, y él lleva un plexi con todo al 10. Todo al 10. Todo, absolutamente. Claro. Y aún así, la pastilla más potente que tengáis, por favor. Bueno, él en ese caso... Digo en esa época, ¿eh? Sí, él ha sido siempre más de estrato, y es gracioso, porque precisamente su sonido es bastante como fuceado, la gente se piensa que... Y no, él lo que utiliza es un Range Master. Un Range Master con control de range para meterle un poquito más de gordura, pero lo que hace es eso, porque lleva el ampli ya destruyendo animales pequeños. Autodestruyéndose. Animales pequeños y medianos no sobreviven a ese ampli. Entonces lleva ahí el volumen así, mete el Range Master para acabar de reecualizar y de eso, y de sacar la mala hostia que le faltaba. O sea, si el plexi ya está enfadado, lo pone ya de querer matar, y suena brutal. Claro. Es que aquí has explicado tú la historia del desarrollo técnico, patente, de ingeniería, comercial. Pero es que la historia musical es paralela, y el cómo... Porque hoy es el arquetipo de pastilla, depende de todo eso en esa época, y al final yo creo que fue más importante el poder apretar con esa pastilla y darte un escalón más que el motivo del ruido al principio. Claro. En el jazz, o sea, hablamos de Wes Montgomery y Joe Pass, que la usaron en limpio y fue muy importante la humbucker, pero... No abrió 5 caminos como abrió luego mezclada con un Marshall, ¿no? Y ahora cuando probemos las pastillas, veamos la evolución de la pastilla, tiene que ver todo en su relación con la distorsión. Y sí. Claro, y por eso sería como la pastilla de rock, Exacto, que más gente considera. Y en cuanto a sonido, ¿qué diferencias hay con una single coil? Aparte de que tienen más salida y todo eso, ¿cambia la EQ implícita de...? Lo vamos a ver porque he traído una sorpresilla, lo vamos a comprobar. No sabemos qué es, lo sabe solo él. Básicamente, el hecho de que... Vale, antes lo he dicho a términos generales. Cancelamos el ruido, pero no el sonido. Excepto... Y aquí entramos, ¿vale? Los armónicos... Bueno, cada onda tiene sus armónicos, ¿vale? Entonces la onda que hemos dibujado antes, dentro tendrá otra pequeña onda a mitades, a cuartos, todo proporcionalmente. Serán las octavas, vamos a tercios, serán las quintas, si no me equivoco, vamos a cuartas, ya sería otra vez octavas, vamos a quintas partes, serán las terceras, o sea, todo dentro de cada onda en el mundo natural, a no ser que vayáis a un sinte con una onda senoidal, están todas esas pequeñas ondas, que son los armónicos. Entonces, cuando yo me fijo en la fundamental, una humbucker no me hace perder, ¿vale? En la onda grande, el hecho de que haya dos... voy a sacar una. Tengo aquí unas cuantas. Vamos a representarlo sobre un bichillo. Vale, luego os explico cuál es. Humbucker se verá, más o menos. Vale, hay dos bobinas. Y aquí... O en aquella también, claro. Cambiamos de cámara para que se vea mejor. Vale.
Ves explicando. Imaginemos que la cuerda pasa en línea con los puntitos plateados, son los polos. Cada bobina tiene una fila de puntitos plateados. Entonces, la onda grande es grande lo suficientemente para que ambos puntitos la vean igual, digamos. Entonces, sí, gracias. Entonces, no perdemos nada. Pero a medida que vamos viendo esas ondas pequeñitas, los armónicos, puede ser que sean tan pequeñitas, es decir, la cuerda oscilando, que coincida en un punto diferente cuando pasa por un polo respecto a cuando pasa al otro. Entonces, contra más tiramos hacia los armónicos agudos, siempre, eso en el mundo siempre es así, pues un bajo es más grande que una guitarra, ¿no? Grave siempre es más grande que agudo, ¿no? Los armónicos armónicos. Mola como nombre de grupo. Los armónicos agúdicos. La versión de Zaragoza. ¿No? Los agudicos. Bueno, pues los armónicos agudos son unas ondas tan pequeñas que puede ser que ya nos coincida en diferente punto en el polo de una de las bobinas del otro. Entonces, ahí la cancelación, aparte del ruido, empieza a afectar al sonido, a la música, en los agudos. Por lo tanto, una humbucker siempre va a filtrar un poco de contenido armónico agudo. Vale. Entonces, por eso... Es imposible. Para que eso no pasase, tendríamos que tener dos bobinas diferentes en el mismo punto físico. Claro. Es imposible. Entonces siempre va a tener menos agudos. Y luego hay otra cuestión. La inductancia de la... Normalmente hablamos de resistencia en pastillas, pero la resistencia, se dice un número que nos hace a continua cuando las ondas son alternas, ¿no? Entonces es mejor hablar de inductancia. Al tener tanto hilo, más que una bobina tenemos dos, al tener las sumadas en serie, al tener el doble de polos de material ferromagnético, la inductancia que se mide en Henrys sube mucho, más que una single coil. Y eso hace que nuestra frecuencia de resonancia baje. Sí. Por lo tanto, por diseño también, la humbucker va a tener un punto máximo de sensibilidad más bajo que una single coil. Y va a enfatizar más los medios puros, medios graves, o depende del diseño, que una single coil, que siempre va a ir tirando más para arriba. Y además, el factor Q, es que el día que hablemos de pastillas, hemos empezado por humbucker, porque si no hoy no sonaría nada y estaríamos hablando todo el rato y hablando, que si el hilo, que si... Entonces vamos a coger un diseño y escucharlo también, ¿no? El factor Q es la resonancia, cómo de picuda es, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, lo vemos en ecualizadores, lo vemos en todo. Entonces el hecho de que haya una inducción más alta, inductancia, perdón, hace que sea más... pondremos fotos si no, ¿eh? Sí. El pico más... La frecuencia en una single coil está más hacia los agudos y es más picuda. Y en una humbucker está más hacia los medios y es más redondeada. Entonces se suele decir, tiene un sonido más dulce, tiene un sonido menos agresivo, menos cortante, ¿no? Lo he escuchado también percusivo, sí. O afilado, ¿no? Entonces todo esto es por esos dos factores. Primero, el filtraje de agudos, por estar captando dos puntos separados de la cuerda. Y luego el otro motivo es el hecho de que al tener más cobre y tener más material y estar conectado en serie, hace que la frecuencia de resonancia sea más baja y un factor Q más redondo, ¿vale? Entonces, por diseño, todas las humbuckers van a tener más medios, menos agudos. Cuidado, no digamos nunca que las humbuckers las single coils tienen más agudos. La humbucker tiene menos. Sí. Porque los pierde. Eso es importante, sobre todo a la hora de diseñar pastillas. Lo que tenemos y lo que pierdo. O lo que gano respecto a otro diseño, ¿no? Es importante verlo así. Pierde, y quizá en medios sí que gana, porque tiene más potencia. ¿Vale? Me he enrollado mucho otra vez. Lo veremos el día de pastillas. Traeré mis gráficas y ya nos divertiremos. Sí. Pero... Hoy es humbucker, pero bueno, eran preguntas que querías ver un poquito, saber, pues lo típico que todo el mundo comenta. No, la humbucker, bueno, quería explicación del por qué. Claro, la humbucker distinto que la single coil.
como diseño general. Luego dentro de humbuckers, ya si empezamos a comparar Gretsch y Gibson, ya es otro rollo. Claro. Y las pastillas, no. Vamos a presentar, creo que sería el momento, algo nuevo, algo que veréis más veces, sí, pero que es la primera vez. Venga. Este señor es un... A ver, guitarra de pruebas number 1, bueno, aquí... De momento... otra vez, igual sí se ve. De momento la llamaremos eso, guitarra de pruebas número 1, dejad abajo, si se os ocurre... Ahora se ve, ¿vale? Si queréis ver totalmente... algún nombre para ella... Y esta es la guitarra que utilizaremos para lo que venga a ser probar pastillas distintas, para modificar. Es como la guitarra de pruebas. Como la base, claro, para poder trabajar. Buscando la objetividad. No es una guitarra, no es mala porque la he cogido que tenga el mínimo de que sonido y de que afine y tal. Pero no es si alguien quiere mandarnos una Les Paul del 59... Le hacemos el agujero, los agujeros y eso. No seguimos usando esta, la Les Paul. Bueno, pero también, si alguien nos la quiere mandar, nosotros la recibimos encantados. Claro. Básicamente una guitarra barata, a la que he fresado a través 2 huecos en los sitios donde habría más habitualmente las pastillas, con la forma de humbucker, que servirá para otros tipos de pastillas, pero es que es tan arquetípica la humbucker que se hacen otras pastillas a tamaño humbucker. Sí. Es que por eso me molaba empezar por aquí. Pero bueno, la veréis porque es la guitarra que utilizaremos para todo tipo de pruebas de pastillas. Claro, buscando la objetividad de que tengamos todo igual, excepto la pastilla. ¿Vale? Sí. Eso es importante. O sea, para mí sí, para mí... Poder tener, o sea, tenemos este cuerpo y todo lo que probemos, porque claro, este es el primer capítulo que hacemos de pastillas, pero habrá muchos más. Entonces, cuando vayáis saltando... porque ya haremos una lista donde estarán todos los capítulos relacionados con pastillas. Cuando vayamos saltando vais a poder comprobar siempre con esta guitarra, para que este factor sea al final el común denominador, y podáis ver las diferencias entre pastillas, entre imanes, entre un montón de ideas. Intermediarios, no tienen ni volumen ni tono. Ahora mismo, bueno, también... Es pastilla directa... Sí, directa al jack. ¿Vale? Con lo cual, tened en cuenta que será un sonido... Sí, que nadie, en vuestras guitarras que yo sepa, nadie tiene pastilla directa al jack. O sea, todos, aunque sea un volumen, tenemos. Es decir, va a ser el sonido puro de la pastilla. Puro. Por supuesto, me diréis, es que yo utilizo una PAF en mi Les Paul y suena... Ya, chiquillo, hay controles de volumen, hay control de tono. Es decir, ahí ya hay un filtrado. Aquí no, aquí lo que vamos a intentar es que oigáis el sonido más puro posible de esa pastilla. Por supuesto, si vosotros utilizáis la misma pastilla y aquí notáis que hay algo más de agudos, sí, es normal. Es decir, tengámoslo en cuenta. Aquí lo que estamos buscando hoy es el sonido puro absoluto de la pastilla, lo más... Así que que haya el menos color posible. Y la gracia de presentaros la guitarra que vamos a utilizar habitualmente es que el poco color que aporte va a estar siempre en todas las pruebas de pastillas que hagamos, siempre vas a tener ese punto de partida. Sí. Ahora vamos ya... Que al final, bueno, siempre hay factores. Es decir, el próximo día igual cambio las cuerdas y están más nuevas, o al revés, o igual el micro se ha puesto medio centímetro, pero mantenemos la objetividad dentro del capítulo, eso seguro. Si hoy probamos aquí 5 pastillas... Hoy sí que va a estar el micro sin moverse en el ampli y las cuerdas son las mismas, no creo que las... Con lo cual la idea es buscar eso dentro de lo que cabe y que sea disfrutable igualmente, o sea, que no sea un pitido allí que lo oyes, que eso no tiene ninguna gracia, de los osciloscopios, de pip, por esto no. Es un poquito de musiquita, que eso siempre anima al alma. Y ahora vamos a pasar ya a ver quién nos ha traído Marc. Cuéntanos, Marc, qué cositas, qué chucherías nos traes. A ver, por sibaritismo podríamos buscar pastillas mucho más sibaritas y tal. Yo he querido entender ya que la humbucker es una pastilla que se ha ramificado tanto, entender sobre todo las tipologías, y he escogido 2 tipologías. La tirando a PAF, a Vintage, la tirando a Hot Rod, que se dice, o High Gain.
¿vale? Entonces, estas dos ramas, y dentro de cada rama, la económica y la boutique o la... Sí. ¿Vale? Entonces, tirando a PAF, he traído... Mira, dos que son mías. Bueno, mía, esta la he hecho yo, ¿vale? Es una réplica con unos toquecitos que me apeteció en ese momento para cuando la hice, de lo que sería una PAF. Pensad que no hay dos PAFs iguales. Ahí está. Pues lo que, Sí. que se vea. Que eso no sé si lo he dicho antes, pero en teoría, porque de momento hemos tratado muy poco el tema de imanes, lo hacemos a posta, estamos tratando muy poco el Hoy tema. vamos ya a empezar a ver cositas. ¿Por qué? Porque tenemos en preparación, vamos adelante, un capítulo especial solo de Claro. imanes. Toma spoiler para vosotros. Pero originalmente en la patente se decía que las PAF tenían que ser al Nico 5, pero se sabe, porque se han encontrado, Que yo había en con la el Nikos patente 2. diría que no. O sea, sí que en la producción Gibson tal, pero si esa semana le servían Claro. al Nico 2, ponían al Nico 2. Le Claro. servían al Nico 4, ponían al Nico 4. Yo sé que, no sé si en la patente, es verdad, no sé si en la patente, pero que en general la explicación de cómo fabricarla, Sí, en la receta, en digamos. la receta, era el Nico 5. Y lo Ahora, que se quedó al final, cuando pudieron estandarizarlo, es lo que se al quedó Nico 5. en las últimas Pero PAFs. si no hubieran podido, pues lo que les venía, como dice Marc, es Sí. lo que hubiera esa semana y es lo que hay. Sí. De hecho, luego cuando la probemos explico más de su imán y más de todo, ¿vale? Entonces, he traído esta, que la he hecho yo, la hice ya hace un tiempo buscando esto, y he traído esta, que digo también es mía porque es de mi primera guitarra que me compré yo con 15 años allí en el Arquinardo, que era una Epiphone coreana, ¿vale? Y era tipo corina, ¿sabéis? Esta madera como las famosas, las primeras Explorer, el primer Flying Bee, que eran de madera corina. Entonces era muy tipo PAF. Y esta es la idea de PAF que tenía, era del 98, yo tenía 4 años en el 98, pero la tenían en la tienda, yo qué sé. Es una Esta es la idea del Epiphone. era Epiphone Gibson, yo qué sé, era un modelo muy curioso, una tirada muy corta, y siempre la uso un poco como referencia de la idea de PAF que se tenía en las PAFs económicas, pero oficiales, ¿vale? Sí. O sea, no era como una humbucker que son dos bobinas y a la vista ya la llamamos así, sino que aquí intentaron hacer una PAF dentro de una gama económica y dentro de una rama de Gibson, ¿vale? Entonces siempre me ha servido, la tengo, ahora está sin cubierta, luego hablamos de cubiertas, ¿vale? Sí, que se vea que lo que hay debajo, ¿vale? Has enseñado la PAF antes, esta no encaja exactamente, pero que simplemente es una carcasita de metal. Y debajo son todas iguales, ¿eh? ¿Y la carcasita de metal afecta al sonido? ¿No afecta al sonido? Sí. ¿Mucho, poco? Buena pregunta, depende del material de la carcasita de metal. ¿Lo explicamos ya? Sí. Dame chicha. Vale, ¿cómo afecta? Dame chicha. Dame chicha. Nuestro nuevo nombre. Hay una cosa en las pastillas que se llaman las corrientes parásitas. Bueno, y muchas otras cosas, pero entonces, digamos que las corrientes parásitas, simplificando, también nos hacen perder agudos. Los agudos siempre son lo más delicadito. Sí. Y siempre se filtran lo más fácil, se pierden. Hemos dicho lo de los potes, que la guitarra no tiene potes. Al tener potes perdemos agudos también, ¿vale? Por diferentes motivos al final siempre vamos perdiendo agudos. Entonces la carcasa, por corrientes parásitas que se generan, se pierden agudos. Compensa, normalmente en un diseño tipo PAF sí, porque hace de jaula de Faraday. Que es como cuando apantallamos una guitarra, que le pegamos todo de la cinta de cobre y la soltamos a tierra. Pues esto lo mismo, lo que capta el sonido está envuelto en algo conductor, derivado a tierra, es de jaula de Faraday, pero no podemos evitar que haya unas corrientes parásitas que perdemos un poco de agudos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay materiales más propensos y menos. El material bueno, tradicional, es el níquel silver, alpaca, le llaman en español, que es el más transparente a esto, también porque los otros materiales pueden llegar incluso a amortiguar el campo magnético. Entonces, si ponemos cubierta, pero es un diseño que va bien de agudos, como es la PAF, y es un material como el níquel silver, no pasa nada.
Bueno, hace un poco, pero es que incluso nos conviene a veces. Sí, puede haber puffs muy agudas, que igual no lo tenemos en la cabeza, pero sí. Si usamos otros materiales, el más típico, latón, estampado, tiene muchas más corrientes parásitas, amortigua más lo que sería el campo magnético, aquí ya nos va a oscurecer más de lo que queremos, ¿vale? Y si encima a eso le sumamos que no solo es la carcasa lo que es de latón, sino la base donde se monta también es de latón. Va sumando. Claro. Los polos son de un material que no es un hierro tan bueno para generar inducción y te genera... Claro, que son todo cositas, pero que si las sumas, claro, depende de qué situación puede ser, que te robe un montón, y en otras situaciones pues que casi no se note nada. Entonces yo creo que ha sido interesante empezar por humbuckers porque tenemos una receta. Y dentro de esa receta vamos a hablar qué ingrediente usar, qué cantidad de él y tal, y tocándola nos va a dar un poquito más de sentido. Si hablamos en general, Claro, todos los tipos de materiales, los tipos de aislamientos, de todo lo que se puede usar, es muy abstracto. Por eso yo creo que es mejor hablarlo dentro de una receta. Quizá hacemos otra pastilla, otro, y ya otro día vamos a hablar solo de los tipos de hilo. Ya veremos. y ¿vale? a lo mejor yo soy muy cazurro, porque puede ser, yo soy bastante cazurrete a veces según qué cosas. Yo sé mucho de pedales, pero de otra cosa no tengo ni... Eso que me dijiste de que a las humbucker se les puede mover los tornillicos de aquí y que se tendría que hacer. Claro, no hemos dicho... Cuéntame más, porque a mí, y de verdad, yo veía la humbucker y a mí se me había pasado por la cabeza, cuando la ves así, que estos tornillitos se tocasen. A lo mejor, ya te digo, soy yo el único No. que no lo ha hecho. Casi nadie lo hace. Y yo tardé a atreverme, ¿eh? ¿Qué sucede? Sí. ¿Por qué se debería hacer? Cuéntanos un poco. Están ahí por diseño, para una función. Es decir, y de hecho la Filtertron tiene las dos filas de tornillos ajustables. Y de hecho la Filtertron es la que menos se ajusta. Bueno. ¿Vale? La idea es... os pondremos fotos, ¿vale? Para no ahora sacar nada. La idea es que el imán toca estos polos en ambas bobinas y los polos conducen el campo magnético hacia la cuerda. Al tener un polo, que es un tornillo que puede ajustarse para que suba o baje, es decir, se acerque o se aleje a la cuerda, puedo reconducir el campo magnético y cambiar el balance entre cuerdas. Cuando yo toco y digo, hostia, destaca mucho el sol y quiero que suene menos, podría bajar ese polo y equilibrarlo. Entonces, esto sonará, quien tenga un estrato habrá visto normalmente, sobre todo si es tirando a vintage, que los polos de la pastilla están staggered, que se dicen, escalonados, ¿no? Esto viene de cuando, sobre todo, se usaba una tercera entorchada y las lisas eran solo la segunda y la primera. Y el salto de volumen entre la tercera entorchada, que tiene un núcleo muy fino, al final lo que mueve más el campo magnético es el núcleo, y las vueltas, lo que entorcha la cuerda es para darle masa. Entonces tenía un núcleo tan fino que el salto de volumen entre la tercera entorchada y la segunda lisa era muy grande. Entonces en las estratos veréis que el segundo polo está más hundido, abajo, sí, y el tercero está para arriba. y el tercero está más para arriba. Cagada. Eso hace porque luego, claro, que en las estratos de ahora, que la tercera ya no es entorchada, aún destaca la tercera más. destaca un montón a saco. Pero somos tan puristas los guitarristas que... Es verdad, si Hendrix la usó así, además Hendrix usa pastillas diestras encordadas en turnos. Bueno. De eso hablaremos algún día, que entonces también tengo curiosidad de hablar de cómo influye todo eso. Claro. Entonces, para que sepáis, si alguna de las cuerdas os destaca demasiado, o al revés, os destaca demasiado poco, podéis jugar un poquito con esto para... Asterisco. Balancear un poquito. El problema. Ay, ¿vale? O sea, ajustad. Usad vuestros oídos. Pero no es intuitivo. ¿Por qué? Porque cuando tú metes el tornillo hacia adentro de la bobina, es decir, cuando tú lo separas de la cuerda, realmente estás metiendo más material y estás aumentando la inducción. Vale. Entonces no vas a hacer que la cuerda suene menos, vas a hacer que la capte diferente. Cuando tú alejas el tornillo
de dentro de la bobina y lo sacas hacia la cuerda, sí, el campo magnético está más cerca de la cuerda, pero hay menos material que genere corriente dentro de la bobina. No toquéis mucho. Experimentad. Tocad, pero... Y haremos otro capítulo de ajustar pastillas. Hay capítulos de todo. Apuntad muy bien dónde estáis. Jugad. Sacad muestras, que el oído se fatiga muy rápido. Si podéis grabaros, lo ideal es grabaros en una... Igual que cuando hicimos las pruebas del pedal y grabamos para comparar el... Grabaros que veáis una pista. Ajustad. Grabaros otra vez. Y que podáis comparar con oídos frescos y que podáis volver al punto de partida. No vaya a ser que la perdáis. Y que cuando no nos atrevemos a ajustar es por miedo a perder un sonido que ya nos gusta. Y a ver si buscando que me guste un poco más, pierdo mi sonido familiar. Entonces, atreveos a ajustar, pero eso, no busquéis que sea intuitivo, no ajustéis a ojo, porque que estén más arriba los polos no significa que vaya a sonar más fuerte esa cuerda, porque igual ahí afecta más la inducción. Y tened en cuenta que, además de ajustar por los 6 polos, tengo las 2 patitas, como en una single coil normal, que puedo ajustar un poco. Ajustar una humbucker es delicado. Y por eso, en el caso de las Filtertron, que encima son 12 polos ajustables, dicen o todos para adentro o todos para afuera, y luego ajusta de las patitas de los lados, ¿vale? No ajustes los 12 polos uno por uno, porque que si alguien llega a su sonido así, adelante. Pero igual yo no diría que lo hagas en 20 minutos, porque no va a servir. Vale, muy bien. ¿Con qué empezamos a jugar? Bueno, es que aún no he explicado la otra. Claro. Vamos a sacar, acabo de sacar cositas. Hemos dicho tipología PAF y la PAF barata. Luego ya, una vez montada, hablaremos de cómo la abaratan. Era la tipología Hot Rod y aquí viene la pastilla más vendida de todos los tiempos. Ahí. Os presento la Seymour Duncan JB. JB viene de Jeff Beck. Quien no la haya tenido, la conoce, la habrá visto. Y si no la ha escuchado, seguro. Por eso. Porque esto es una pastilla el doble de potente que una PAF. Es una pastilla que se la das a un jazzero que quiere tocar en limpio y te la tira a la cabeza. Bueno, igual hay excepciones. Que es una pastilla para empujar amplis y que está pensada para ser usada, ya como decíamos antes, pensando en la coloración, en la distorsión y tal. Entonces es la más usada, digamos, la más vendida, la más montada, también porque fue en una época en la que el boca a boca era primordial, y porque salió, no tenía mucha competencia en un mar azul, que se dice, ¿no? Claro. Y luego, porque la gente empezó a montar pastillas Gibson en guitarras que no eran Gibson. Señor Eddie Van Halen es el culpable. No solo de eso, también del poteado a cera, ojo, que eso se... no sé si fue el primero en probarlo, pero que lo popularizó también, cuando todo el mundo loco en por qué Eddie Van Halen suena como suena. El tío, el chaval, en ese momento, se atrevió a ponerse a potear. Potear es sumergir en cera una pastilla para que haga menos ruido de acoplamiento. Hemos abierto... Mira, lo digo así tal cual. Estamos abriendo 1000 melones de 1000 cosas a hablar. Ponedlo en los comentarios los que os interesan más para que organicemos los próximos capítulos. Porque ya de aquí nos han dado filones para 10 capítulos. Entonces, esto es muy común encontrarlo en una SSH o HSS, un estrato con la humbucker en el puente, ¿vale? Súper común. O tienes la Les Paul, como fue el caso de Jeff Beck, con la PAF, pero la quieres más potente. Cambio la Gibson por la Seymour Duncan para ser más potente, ¿vale? Entonces este es el tipo de pastilla Hot Rod, le decían en esos tiempos, que creo que viene de las motos, cuando les trucaban los motores también para tener más caballos. Es esa idea, ¿vale? De hecho, hay una portada de un álbum de Jeff Beck que hay un garaje, ¿cómo se llama? Jeff Beck... Guitar, bueno, sale un garaje, en vez de coches, guitarras, les están tuneando para más caballos, pues. Y luego la Hot Rod barata o High Gain, que esta sí que, a ver si recuerdo dónde salió. Chinada máxima. Chinada máxima, ¿vale? Y luego le hablaremos, que equivale un poco en salida a esta, pero está hecha abaratando, ¿vale? Entonces ahí son nuestras dos ramas. PAF y PAF barata, Hot Rod
Hot Rod barata o High Gain. Y os he traído la sorpresita que me trajeron una vez, no recuerdo qué cliente fue. Gracias a todos los clientes que me regaláis pastillas que no funcionan porque a mí me dan para hacer experimentos, ¿vale? Sustituimos, esta era una Fender, de hecho, una humbucker Fender que tenía una bobina de las dos muerta, la cambiamos por otra pastilla porque no valía la pena repararle, tenía un sonido en mente y me regaló lo que de otra manera pues lo hubiera tirado. Entonces, ¿qué he hecho aquí? Tenemos una humbucker en la que solo tengo, además de que la veremos por dentro y tal, solo tenemos una bobina funcionando. Es decir, podemos comparar objetivamente una single coil en tipología humbucker, ¿vale? Tiene el imán de la misma forma que una humbucker, tiene el mismo tamaño que una humbucker, el mismo tipo de polos. O sea, la misma construcción que una humbucker. Exacto. Pero solo funciona una. Media humbucker. Media. Pero además es media humbucker de las cañeras, de forma de que aún será representativa, porque si fuera media puff se quedaría muy flojita, ¿vale? Entonces yo la he usado muchas veces por eso, para comparar lo más parecido a una humbucker, pero como si hiciéramos un coil split en cada una de estas, pues la tenemos ahí, ¿vale? Y nos servirá, no sé si, qué decir, la pondríamos de punto de partida, la primera de cada set de pruebas, o... Vale. Eso ya como queráis. Sí. La ponemos de punto de partida para hacernos una idea y entonces empezamos a montar humbuckers y ver en qué afecta el diseño humbucker y luego entre ellas. Vale. A ver, vamos a ver. Dame chicha. Vale. Montando ya la primera pastilla, aprovecho para comentaros una cosita. De cómo se ajustan, aunque hablaremos a fondo en su día, pero también el tema de la objetividad, ¿vale? Cambia mucho el sonido de una pastilla dependiendo de cómo cerca esté de la cuerda. Es igual que si microfonamos un ampli, estamos hablando de qué tipo de micro usamos, pero también dónde lo colocamos, ¿no? Entonces, todas las pastillas que monte las voy a poner a la misma distancia. En este caso, voy a ir a un poco la misma distancia, aunque seguro que alguna pastilla sonaría mejor en un sitio o en otro, pero voy a ir a unos 3 milímetros en la del mástil y quizá en la puente subimos a 2. Entonces, ¿cómo lo hago? Una regla metálica que empiece, sobre todo importante, en el 0, ¿vale? No que tengamos un espacio y luego empiezan los numeritos, sino que el primer punto de la regla sea el 0, exacto. Entonces, yo aquí le he puesto un poquito de cinta pues para que no me raye las carcasas y tal. Pero que sea muy fina para que no os falsee la lectura. Pulsamos en el último traste y medimos entre la superficie de la pastilla y la parte de abajo de la cuerda, el espacio que hay ahí. Entonces, lo mido, veo que tengo 6 milímetros, pues ahora, en este tornillo, giro y subo, y vuelvo a medir, y mira, 3,5, voy a hacer el otro. Lo mismo en la otra primera cuerda, pulso en el último traste, y mido entre la superficie de la... Aquí 3, perfecto. Y aquí me bajo un poquito. Siempre que sube un lado a veces afecta al otro, ¿vale? Y ahora en este caso, si nos lo permitís, para ir rápido, no estoy poniendo los muelles que hacen que la pastilla no vaya como loca, y le pongo un trocito de cinta. Entonces, chicos, ¿qué esperáis escuchar ahora con media humbucker? ¿Tenéis alguna guitarra que haga split coil? No. Será como una single coil flojita o ¿Vale? más fuerte. En este caso, como era bastante calentita, creo que ahí tengo los datos, creo que hace unos 7 kilo ohms. Puede ser más fuerte incluso que algunas single coils vintage, ¿vale? Esto realmente lo que es casi exactamente es una P90, Vale. tamaño humbucker, más pequeña, porque Gibson, como habíamos dicho, buscaba mantener el sonido P90 y traspasarlo a humbucker. ¿Cómo lo hicieron? La P90 es una sola bobina y debajo pondremos una foto, para que la veáis de cerca. Una sola bobina y debajo 2 imanes, uno a cada lado de los polos centrales de la P90.
La humbucker es lo mismo, pero al revés. 2 bobinas y debajo un solo imán. Pero digamos que es exactamente la misma lógica. Entonces tenemos una P90 chiquitita. Si alguien tiene, por ejemplo, P90 tamaño humbucker, que las venden, es exactamente esto, porque no cabe más, pero en vez de con una barra de imán, 2, y posiblemente este imán sea más potente porque es 1, y en las P90 tamaño humbucker pues sean un poco menos. O sea que sería muy parecido a una... O sea, será más P90. Esto es más P90 que una single coil tipo Fender. Exacto. Mola. Sí, porque Fender siempre tiene el imán mirando a la cuerda. O sea, el tipo de construcción es muy distinto. Es la construcción lo que condiciona. La filosofía de construir de Gibson ya estaba establecida en la P90 y pasó aquí. Y ya era muy diferente a Fender en la P90 y sigue. Con lo cual, esto es algo que se aprende. O sea, las humbucker en sí serían más como 2 P90s. Exacto. Más que como 2 pastillas de Fender. Sí, tal cual. Es el doble de cobre y la mitad de imán, es la humbucker. Wow. Que respecto a la P90. Este es curioso. No me lo imaginaba así. ¿Verdad que no? No. Hemos puesto el ampli al hecho breakup, que ya esté calentito y distorsiona un poco si le pegas fuerte, precisamente para que veamos eso, que veamos qué pastillas lo empujan más y menos, ¿vale? Esta está empujando bastante. Sí. No, y el sonido sí, no es a Fender. Para nada. No. Dale... Bueno, dale un poquito. Es que, hostia, me estoy ahora... Me ha desubicado, ¿eh? es prácticamente una P90. Sí. ¿Y el ruido lo oís? ¿Los 60 Hz? Sí. Estamos de vuelta ahora con la réplica inspirada por la PAF montada. Nada más decir que la resistencia de esta pastilla con 2 bobinas es la misma que la anterior en una sola bobina. Y tiene los imanes, el imán, perdón, un poco menos potente, ¿vale? Tiene unos Gauss, una lectura de Gauss más baja que el anterior. El anterior no sé qué grado al Nico es, pero sí que he medido los Gauss. Este es el Nico 4, ¿vale? Lo que decíamos, las PAF normalmente eran 2, 4, 5, 3 era muy raro. También hay gente que dice 3 era muy raro. Y se estandarizó en el 5, pero todo el tema de menos cargado. Entonces a mí me gusta el 4, me parece como un 5 vintage, ¿vale? Bueno, ya hablaremos de Alnicos. A ver qué sensación te da, Jordi. ¿Qué te parece? A mí esta, es que me encanta esta pastilla, ya, de saque. Me gusta mucho, no sé, la encuentro menos agresiva, podríamos decir. Menos sí. agresiva, más redondita, no sé, más... Yo los graves bonitos. Yo con el concepto PAF entiendo lo de que la Gibson quiere sonar a Telecaster con el esteroide. Sí. Es decir, con este sonido entiendo más, es decir, claro, yo en PAF no había probado nunca. Y lo que he utilizado de humbuckers, pues normalmente son con más salida y todo eso. He pensado, ostras, esto se parece a una Telecaster como un huevo a una castaña. Pero así, claro, sí que tiene ese sonido, o sea, sigue teniendo agudos, sigue teniendo, tiene algo más de cuerpo, por supuesto, porque tiene un poquito más de oomph
pues se nota según que haya algo más de boom, pero sigue entendiéndose. Sí, claro. Porque, a ver, claro, pensad que yo durante mucho tiempo utilicé una Epiphone Les Paul, de las típicas made in China, de las malas de toda la vida. Con la pastilla en el mástil, eso es inusable. Inusable, no se puede de ninguna manera, porque es todo grave, es todo pastoso, todo. Y así no suena pastoso. No. Y tenemos el ampli ya que mete bola porque queremos eso, que veamos cuando le hace. Si pusiéramos limpio, pues ya es un sonido más. Podría incluso ir para country, para jazz, para. Claro, por eso es lo que digo, que ahora entiendo cuando dicen, no, es que la Les Paul tendría que sonar como una tele en esteroide. Así lo entiendo. Con esto lo entiendo. Yeah. Sí. Si no. Dale un poquito más, a ver. Yo compararía ya, porque lo hemos oído, ¿no? ¿O qué quieres? Sí, no, por si quieres a ver cómo rompe o a ver cómo más tema de dinámica. A mí es que me encanta. Es la pastilla que me gustaría tener. Bueno, ya ya haremos negocio. No, pero es que a mí me pasa cuando las hacía y tal, fue cuando empecé a dejar de creer en muchísimos mitos, empezando por el de la madera. Que no digo que no afecte un porcentaje, pero es que tú cierras los ojos y esto que estás tocando, a mí me está diciendo el Les Paul Vintage. Total, y estamos con una estrato barata, con otra escala, con que ni tapas de arce, ni caoba, ni historias. Y la pastilla es no voy a decir un número, pero es un gran porcentaje del sonido. Sí, tanto. Está aquí muy presente. Vale, vemos la versión barata de esta, a ver. Sí. Vale. La versión barata de la PAF. Lo principal que cambian y lo principal que abarataron costes en esa época. Hoy en día ves el alnico en más sitios, pero en esa época, en estas pastillas, en el en todo, es imanes cerámicos, ¿vale? Bueno, que ya se venía usando para pastillas baratas desde las Gold Foil y todo esto. El imán cerámico lo que tiene es que es como polvillo de, digamos, limaduras de hierro, prensadas, solidificadas y magnetizadas, pero no es metálico, ¿vale? Es mucho más barato hacer, como si fuera un imán aglomerado, igual que en la madera. Como la madera, pero de... Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que los alnicos, antes hemos hablado de las corrientes parásitas en la carcasa. Y hemos hablado de la inducción del material de los polos. El alnico, al ser metal, afecta en corrientes parásitas y afecta en inducción. Poquito en inducción, pero bueno, porque no hay hierro. El cerámico le da igual, el cerámico no conduce, tú lo mides con un tester, no conduce nada y no induce nada. Entonces, digamos que para la misma potencia, el cerámico tiene unas... excita menos o afecta menos en los rangos medios, tiene unos agudos más ásperos, más agresivos, pero además también la cuestión es que nunca es para la misma potencia. El cerámico menos potente ya es más potente que el 90% de los alnicos. Es igual un alnico 8, que en esa época ni existía, puede equipararse a un cerámico. Entonces las PAFs con cerámico van a tener otro carácter de agudos y de medios, van a tener otro tema de frecuencias y van a ser más potentes, aunque estén bobinadas igual, bueno, a la misma resistencia. Y esta en concreto tiene prácticamente la misma resistencia que la PAF que acabamos de probar mía, ¿vale? Además tiene la base de latón, que lo hemos dicho, pero bueno, no creo que eso se note tanto aquí porque no tiene cubierta y es así. Bueno, vamos a ver cómo suena esto. Sensación te da. No sé, me parece más nasal. Sí. Más nasal que la otra. Y bueno, es que estoy enamorado de la otra. Entonces ya todas son feas. Atácala a ver, ¿no? Sí.
No sé, el ataque también es diferente. Tiene un poco más de pelito, más áspera, ¿no? Más áspera. No suena mal, ¿eh? No, No, pero este es el sonido más de humbucker que tienes en la cabeza. ¿Genérico? Es genérico, sí. Este es el sonido de humbucker genérico de gama media-baja. Sí, ¿vale? sí. Sí. Esto es lo que te montaría pues una Squier, una Epiphone. Bueno, una Squier si tiene humbuckers que hoy en día sí. Una Sí, Epiphone, una Ibanez, ¿no? Siempre que no fueran tirando al high gain. Sería esto. Y la salida más o menos parecida, ¿no? Es, Igual tiene más chicha. Sí, tiene claro, más chicha. más salida. si tú la mides en resistencia es la misma. Sí. En inducción es menos, porque hay lo que decíamos, la calidad de los polos tendrá menos hierro, induce menos, la calidad del cobre, todo. Pero la potencia magnética es mucho más grande. Digamos que la otra está muy bien equilibrada en todos sus factores. La receta tiene lo justo de cada ingrediente para dar un sabor muy redondo y nada fuerte que te canse. Cambio aquí, pues han echado mucha sal para compensar que... No. ¿Me explico? Que le falta sustancia. Muy bien. Sí, a mí no... aburrida. Aburrido. O sea, sí, es decir, humbucker... A ver, yo no soy un gran fan en general de los humbuckers. Yo. Me suena a eso, bueno, a la humbucker Sí. que he tocado con la que he tocado muchos años. Claro, Sin más. es eso. Es que es la humbucker que más te encuentras y no te puedes hacer fan de ella. Y cuando ya entiendes que todas las humbuckers van a ser de ese palo, pues igual no llegas a investigar la auténtica, ¿no? Claro. Ya. Sí, es que es eso. Es con esta, oigo esta y no me apetece oír más humbuckers. O sea, es el concepto ese de, vale, sí, suena así una humbucker, pues bueno, pues dame una single coil. O dame otro tipo de pastilla que me... Está bien, pero, o sea, si me da una guitarra y me hace tocar con ella, pues voy a tocar, pero no es el sonido que... Ojo, no vamos a... la gran mayoría de la gente tendrá estas pastillas. No las tenéis que tirar a la No es basura. menos Pero, precio, sí, claro, y comprendedlas y compensad en otros lados, ¿vale? Si se han pasado de sal, echad agua, bajad agudos o poned un pedal, ¿qué tal? Un ampli que compensad por otros lados y os puede sonar muy parecido a una paz. Sí, no, y que a mí personalmente me parezca aburrida no quiere decir que a otro le tenga que parecer aburrida, es decir, a otro le puede encantar ese sonido, es decir, esto es todo gusto... Sí, la verdad es que eso, yo tengo muchas guitarras, igual demasiadas, y no tengo ninguna humbucker. Es que también es... Bueno, ¿Qué es la cualidad que sí escuchas en la PAF que y tu idea de humbucker no estaba? ¿O el equilibrio simplemente? el equilibrio, el balance, la dinámica que tiene, esos graves bonitos que no enmascaran, que incluso sobresalen, que ostras, esto es me gusta a mí el limpio. Claro, sí. Claro. Es que ese ataque, además el ataque de esta, es el típico ataque que como el limpio toques mal un poquito de una nota, te va a dejar fatal. Sí, Ya. como que suena acartonado. Sí, como como que está como muy delante y entonces si golpeas mal una nota, o sea, eso que rozas una nota de más y se va a ir ahí, y dices, no... Está muy bien, a lo mejor a mucha gente le sirve precisamente para pulir e intentar tocar cada vez Sí, o si más. tocas con mucha distorsión ya te va a comprimir la distorsión. Claro, Ya te va... pero en sí es un sonido que a mí con el ampli limpio no es que no lo quiero tener, por eso, porque es un sonido que no me va a ayudar a tocar, sino que me va a exponer. Pues no. Cuestión de gustos, no es menos Claro. precios ni nada, es No. sencillamente como tú te puedes expresar mejor o cómo puede conducir Sí, ese instrumento, pues Tal a mí no cual. me... Que aquí es que es eso, que simplemente darnos cuenta de que hemos cogido una receta que estaba bien pensada Sí, y sí. bien hecha y por abaratar costes... Ahora que empezamos a hemos- cambiar claro, cositas, pues el flan de caramelo ya no está tan bueno. ya. Importante, el cerámico no es malo por sí. No. Que llegará el capítulo en el que defenderemos el cerámico. Tiene sus cualidades buenas, pero hay que ponerlo en el lugar adecuado y en el contexto Claro. adecuado. Sustituyendo una cosa solo por abaratar, entonces el cerámico pues nos saca problemas. Muy bien. ¿Vale? Vamos a a High Seymour Gain. Duncan. Aquí está la Seymour Duncan JB SH4, creo que es en concreto. Veréis, bueno, creo que se ve, que está puesta al revés, tiene las letras hacia arriba. ¿Por qué? Esta pastilla se diseñó
pensando más para el puente, aunque hay gente que las pone en el mástil, y tienen las letras puestas ahí. Lo que pasa que en el mástil tradicionalmente se ponen los polos de tornillo mirando hacia allá. Eso lo veréis en todas las Les Pauls, en todas. Y en el puente los polos de tornillo, siempre mirando la posición más extrema, digamos. Sí. Entonces ahora, por objetividad, para que quede igual que las demás, he puesto los polos de tornillo mirando hacia allá y está al revés. Dos cositas rápidas sobre esta pastilla. Sí que es al Nico 5, como serían las PAFs ya estandarizadas. Pero no fue creada como la PAF para sonar en limpio y cancelar ruido y ya está, sino fue creada para empujar amplis. Entonces tiene el doble de resistencia literal que la PAF y que la copia de la PAF barata, todo. Esta tiene 16K, cuando la PAF que habíamos probado tiene sobre los 8, ¿vale? Se consigue con un hilo mucho más fino, es hilo de 44 en vez de 42. Ya hablaremos de... Vueltas... las vueltas, yo creo que básicamente las que les quepan. A muerte. Aquí querían la máxima potencia que podamos darle. Sí. De hecho, bueno, la escuchamos y sacamos opinión. Va, vamos a darle. Demasiada caña, ¿eh? Es demasiada caña. Sí. Está feita para empujar, está hecha para empujar el ampli, no está hecha para tocar el limpio. No, totalmente. Es decir, estás... Me he incomodado yo tocando. Claro, es que yo creo que estás compensando tocando más suave. Sí, me he incomodado. Intenta tocarla igual que has tocado la PAF. A ver cómo de empuje. Suena overdrive de base, ya no es hecho break, ya es overdrive de base. Sí. Sí, no quiere sonar limpia. Sí, hazte algún leak o algo. Eso me ha incomodado ya de entrada. Overdrive ya de saque. Como si tuviera el Tube Screamer de serie dentro. Sí, aquí Tiene un el Tube Screamer. agujero que falta. Claro. Es curioso. Yo el perder la habilidad de tener limpios no lo compro. Claro. A ver, puedes tener limpios, pero claro, Sí. no está pensada para Es eso. decir, yo entiendo que en la época lo que se pretendía precisamente era eso, poder llevar el ampli fuerte y que esto te diese la chicha, porque antes pues a veces era difícil, porque eso lo hablábamos antes, porque, ojo, cuando no está la cámara encendida seguimos hablando de estas cosas, o sea, no os creáis, o sea, somos igual de turrers. Entonces, claro, nos juntamos en una época donde intentas que los amplis, claro, vienes de los monocanales, que tienes que saturarlos todos enteros para conseguir saturación. Con lo cual, y ya empezamos a investigar en que se sature solo el previo para que además tengas potencia suficiente. Pastillas que ya buscan también cada vez castigar más el previo para conseguir un puntito más de distorsión, porque además, claro, los fuzzes ya no sirven, ya no queremos una distorsión cruda, o que sería lo que hace un fuzz, sino que buscamos unas distorsiones más refinadas que nos permitan sonar que, aunque toquemos un acorde, se medio entienda. Entonces, claro, es una conjunción de unos sonidos que, claro, son de una época concreta y que buscaban unas finalidades concretas que se pueden seguir utilizando hoy en día, pero que tienen en sí una base muy específica. Sí. Claro, como yo utilizo mi equipo, no es una pastilla que yo utilizaría. No, es para quien le gusta el sonido de la guitarra directo al ampli y crunch de base. O sea, si tu sonido de base es crunch y para arriba, es una gran pastilla. Sí. Y si quieres solos que tengan el sustain sin depender de un pedal, de compresor, de nada, pues es la pastilla. De hecho, es la pastilla más estándar, más vendida, más cambiada de la historia, precisamente porque es la que cuando alguien se fija en la pastilla para controlar todo el sonido desde la pastilla,
la ponen, pero eso, pensando en distorsionar. Eso es bueno, pensando en distorsionar. Es decir, quien haya leído, quien busque en internet y quien no sé qué, y le han dicho, la JB, sí, si lo que quieres es saturar. Si vas a tocar country, olvídate de la JB, no te va a funcionar ni de broma. No. O sí, pero ya tienes que tener tú claro que lo que quieres es este sonido ya saturado desde el principio. Y quizá por cosas de internet hay quien tiene la PAF cerámica barata y se voy a mejorar, ¿qué humbucker buena? Le dicen la JB y él lo quería usar para más limpio, más no sé qué, y con la JB va a ser peor que la PAF barata cerámica. Claro. Sí. Eso es. Vamos Al puente. con lo que... Bueno, sí. claro. Podríamos probar la cañera High Gain cerámica. Pero si esta ya es emborronada, pues la otra. Vamos al puente, que ahí ya por sitio nos despeja un poquito más medios y graves. Y nos fijamos ya en las cañeras, lo veremos mejor. Y también con Y vamos a probar ya overdrive, distorsión, overdrive, un poquito de fuzz, así para los que digan, ya, tocáis el limpio, pero a mí no me interesa el limpio porque yo soy más cañero que el infierno. No os Vamos a por preocupéis, ti. ahora viene la caña. Claro. Vale. Muy bien, seguimos. Ahora, amigo cañero, el que te mola la acera, como ha de ser, como yo. Tenemos 3 tipos de caña. Tenemos un clon, como el que visteis en el capítulo del clon, un rat, porque el rat es amor, y este es especial, este saldrá en este capítulo solo porque es un pedal que es Bocato di Cardinale. Es un Mark 1.5 edición especial con C81D White Jacket. Y bueno, tenemos un poco el concepto Fast Face Mark 1.5, que es lo que muchos identifican con Fast. Para mí hay millones de Fast y todos son bonitos y todos son amor, porque el Fast es amor. Entonces vamos a probar las pastillas, cada una, con overdrive, distorsión y Fast. Vale. Es la misma Seymour Duncan. Empezamos con la Seymour Duncan. Hemos cambiado posición, pero no de pastilla. Efectivamente. Así que ahora, chicha de la buena. Ahora sin pedal primero, a ver cómo rompe. Con clon. Bueno. I like it. Vamos Y a con probar rat. con el rat. Y ahora vamos Mark 1.5. Esta mañana. Ahí. Sustain. Si yo pensaba que con el fuzz sería demasiado y la textura me gusta. Porque es amor. Se entiende. Se nota el amor. Se nota. Se nota el El amor. rat se nota. es. Con Mucho rat. Sí, pero mira, fíjate, es un sonido para si quieres tocar metal ochentero. Sí. Está bien, Sí, hombre, sí. le metes el rat. El rat ya tiene ese sonido 80, ese sonido guay. Y le metes la pastillita aquí, pum, y tienes un sonido que fácil, o sea, te vas a poder tocar rollo thrash, rollo metal así, o sea, no súper pesado. Te funciona, Claro. te funciona estupendamente. Igualmente con Aún el clon así- también, empujando, Sí, con el clon esto es chulo. empujando el ampli, Yo te creo funciona. que para cañera le faltan agudos. O sea, para lo Sí, que dice sí, metal, sí, sí. 80 y tal, que es por eso que esto es lo máximo que una humbucker casi puede dar de caña. O bueno, podría dar un poquito más, pero ya estamos cerca del límite. Pero sacrificamos muchísimos agudos. Hay tanto Claro, hilo, sí, tantas sí. vueltas. Entonces, por el motivo de querer la misma caña, pero mantener agudos, es cuando nacieron las pastillas activas. Y ya el metal cogió otro camino de... Siguió en forma de humbucker. Es curioso lo arquetípico que se Sí, quedó, que sí. la forma siguió. Podría haber cogido otra forma. ¿no? Es más, tú buscas pastillas aftermarket, es decir, fuera así para comprar fuera con la guitarra,
casi todo tipo de pastillas, o sea, ya sean single coils de toda la vida. Todo se ofrece, hasta yo he visto hasta Filtertrons. Sí, en tamaño humbucker. Pero en forma de, o sea, para cambiar directamente por una humbucker. Sí. La humbucker es un estándar. Además, a la hora de construir las guitarras, el ruteado, el tamaño que tiene es un poquito más allá de lo que van las cuerdas. No es como una P90 que sale mucho. Igual aquí, por ejemplo, este golpeador, una P90 se saldría del golpeador. Yo creo que además la forma es práctica para ponerla en muchas guitarras. Y no, pero que es verdad, porque por ejemplo tú no ves Gibson con ruteado para single coil. No, Flies. Alguna, la Melody Maker, creo que alguna, sí. De las que no compra nadie. Las que no han triunfado jamás. Pero que en general tú no lo ves eso. Es decir, no ves unas guitarras. O sea, tú ves Stratos con ruteado para humbucker. Y es un clásico ponerle una humbucker. Sí. Pero en cambio ni de broma ves lo otro. Con lo cual, o sea, la humbucker es un estándar absoluto que es casi dominante. Eso no lo había pensado. La Filtertron por lo general se atornilla a la madera. O sea, normalmente no tiene los tornillos de ajuste dentro, no en un marco. No, el marco. Sí, también las hay, pero igual que la P90. Y quizá la humbucker también triunfó más porque en cualquier golpeador tú le cortas el cuadrado y los dos tornillos y luego no estás modificando la guitarra, estás cambiando el golpeador. Claro. Igual eso ayuda, eso me acaba de ocurrir. Pero... Vamos a seguir, ahora vamos a ir a la barata. Sí, compramos vamos con la PAF, no, la High Gain barata. A ver qué nos encontramos. Venga. Vale, seguimos. Ahora tenemos High Gain, Low Price. Sí, una cosa a comentar, es decir, han abaratado costes de la misma forma. Imán cerámico, pero es el doble de grueso que el imán cerámico de antes, ¿vale? Es decir, esta pastilla es físicamente más grande, más ancha o más gruesa que la gran mayoría de humbuckers. Es la más gruesa de todas porque tiene un imán el doble de grueso. Es decir, si el cerámico ya iba pasado de fuerza, pues más. Vamos a disfrutarlo. Claro, para no tener que darle la potencia metiendo materiales buenos, pues material malo, el doble. Más sal. Ahí. Más sal. Exacto. Y lo mismo, vamos a probar Clon, sí. Rat y Mark 1.5. Espera, es que hay un detalle muy importante. No sé si lo veis, desde ahí lo ves seguro Jordi y Héctor. No hay tornillos en esta. No, ¿verdad? ¿Vale? Es verdad. ¿Por qué? Porque para no tener que gastar más cobre para darle más potencia, quitamos los tornillos, que total nadie los ajusta, y metemos los polos gordos, los tornillos, la rosca es más fina que los polos planos, es una más grande. Entonces metemos doble de polos gordos que generan más inductancia y nos darán más caña, ahorrando en el cobre, que es lo caro. Y con que antes os lo he dicho, que soy un garrulo, que no sé, pues se ve que hay más garrulos que tampoco lo saben y han dicho, con que nadie sabe que puedes tocar los polos. Claro. Tira barato, que sale más, tira, suda. Venga. ¿Esto era Clon? El clon. Ahora el Rat. Le ha crecido melena, Jordi, ¿eh? No lo creo. No os habéis dado cuenta, pero... Eso mucho más... Pues se disparan los agudos, sí. Tiene más menos tralla. compensado. Yo os diría que me ha gustado menos. Bueno, ¿no la has probado sola, sin pedal? Pruébala. A ver. Vale.
Bueno. Yo sola no te la compro. No, pero está un poquito más viva que la otra. Tiene más agudos, pero es más nasal. Sí, pero no te la compro. No. Yo no la compro tampoco, ni con el clon, ni con el fuzz. O sea, el fuzz ha perdido un montón de textura que antes tenía. Pero con el rat, me parece, para hacer el metal, con los agudos que decíamos, el cerámico... Pues el cerámico es muy valorado para el metal. El cerámico tiene los agudos que el metal necesitaría. Y aquí me ha gustado más que la Seymour con el rat. Más entendible para ese tipo de distorsión. Con el clon a mí me ha parecido mal porque al final sonaba ya casi como el rat. Sí, lo estaba llevando ahí. Estaba llevando el clon ya a terreno distorsión. Sí. Con lo cual, pues mira, a lo mejor es el combo ideal. Sí, puede ser. A lo mejor es tener el amplio. O sea, sonar a metal utilizando un twin reverb, claro, bueno, y un clon. Cuando sabes qué es lo que hace el sonido metal, que es un poco esa ecualización más en V, esos agudos más chillones, pues si lo pones en la pastilla no lo has de poner en el pedal. Pero la ecualización en V aquí se nota bastante. Sí, sí. O sea, el sonido ese de que cuando has tocado el limpio, de que no hay medios y no los busques, tiene más agudos. Y agudos chirriantes, un poquito así, y graves, y eso ahí falta. Claro, se ha notado. Ahí, incluso más que en la Seymour Duncan, Lo he notado, o sea, la EQ es más eso. Claro, no, la Seymour es medios, para mí es eso, lleva un tube screamer dentro, y esta que lleva un metazone. Sí, bueno, también es más contundente en el ataque, para palm mute, puede ser interesante, Para hacer metal, igual este tipo de pastilla es una pastilla barata, pero igual es útil. Sí, como todo. No hay herramienta mala, hay que saber utilizarla. Y tanto. Bueno, vamos a seguir ahora con las PAF. Vamos a la PAF barata y luego la PAF buena. Venga, acabamos con la PAF buena. Muy bien, ya casi estamos acabando. Ahora vamos a la PAF barata. Limpio, clon, rat y Mark 1.5. Clon. Rat. Mark 1.5. Más enmascarado, no sé. Sigue teniendo todo el fuzz más. Sigue teniendo la curva sin medios, más nasal, pero quizá más dinámica, más, ¿no? Sí. Al no ser tan cañera, menos para metal, pero sí que me ha sonado más usable para los tonos intermedios de hecho, breakup, de limpio y eso, ¿no? Sí, no sé. yo con el rat no me ha parecido mal. Jordi, ¿te ha salido otra vez melena? Sí. Pero con el clon, bien. Con el food no me ha gustado mucho aquí en este caso. Pero tenía más textura que la cerámica cañera, que esa estaba ya ahogada. Eso estaba saturando el input, destruyéndolo. Por eso lo de no utilizar pastillas de alta ganancia con los fuzz vintage. Porque saturamos el input del pedal y va ahogado. Pero te diré una cosa, la Seymour era alta ganancia y creo que de momento es la que más me ha gustado. Igual el alnico con el fuzz se lleva mejor que el cerámico independientemente de la ganancia, no sé. Sí, a ver, o gustos en general, momento, el tocar. A mí normalmente, sobre todo si son tipo fast face, que el Mark 1.5 es un fast face, me gusta que sea más bajita. Sí, no, claro. Pero quiero decir, en la Seymour versus esta, ¿cuál te ha gustado más a ti? A mí me ha gustado quizá más la Seymour. A mí también. Claro, y era el doble de potencia que esta. Ya, pero mira. Pero igual
la velocidad de ataque que tiene el cerámico, digamos, como que le pega muy fuerte al fuzz y no le da tiempo a desgranar la textura, ¿no? No puede ser, sí, el tipo de golpeo mola. Idea, no es el mejor. Lo vamos a investigar. Ahora vamos a ir. El que quería oír yo es la PAF. Vamos a la papa. Perfecto. Y ahora vamos con la última prueba de sonido. La PAF buena, hecha por este señor. Y la probaremos lo mismo. Clon, RAT y Mark 1.5. Y limpia. Y primero limpio, por supuesto. A ver ahora sí te da la sensación que decías de tele en esteroides, porque digamos que esta sería vamos a probar, el punto más adecuado. Limpia. Es que suena mucho más equilibrada. Esto es muy bonito. Y el ataque, además, fíjate, cuando le da flojito, Jordi es un tío que tiene, muchas gracias de que le haga las pruebas, es que su manera de tocar tiene precisamente esas modulaciones en ataque. Yo, por ejemplo, efectivamente, yo toco con púa y yo normalmente le pego hostias. Es decir, bueno, cada uno tiene... Yo le doy fuerte siempre. En cambio, Jordi no. Fijaros al principio, que ha empezado tocando más flojito, los agudos estaban mucho más contenidos. Pero cuando se ha ido a hacer la parte más de punteo, que le ha dado con algo más de intención, se notaban esos agudos. Es decir, esos agudos aparecían y te decían, hola, aquí estoy. Ese ataque, es decir, el ataque mismo jugaba con tal como él le daba la dinámica. En las otras, era como si hubiese un compresor total que se cargaba parte de esta dinámica. Y te da esa sensación, Jordi, de como dice Héctor, total. La controlas más natural. Y tanto. Que en las otras te sentías como que no sabías... Incomodidad, esto me parece más natural para mí. A ver, algo así para de mi manera de tocar finger también. picking, como haces tú con esta, en limpio. Para mí es más natural, es muy... Es como que no tiene... más expresiva. No sé cómo... No tiene esa capa de compresión con ella. Y la dinámica la controlo yo. Sí. Claro. No es la pastilla que te obliga, que ya hay una dinámica. Exacto. Y que toques como toques, siempre está esa dinámica. Y para cambiarla tienes que darle muy fuerte. Te condiciona. Con lo cual tú ya pierdes parte del control porque no le estás dando como tú le darías. Tienes que dar un talegazo. Y entonces, claro, ya desencadenas eso. Dar un talegazo ya no le das bien del todo porque estás pasado de fuerza, no estás tocando cómodo y al final es como que estás combatiendo con la pastilla. Claro, sí. Y aquí no. O sea, yo lo oigo, además Jordi, lo he oído bastantes veces, por suerte, que es lo que mola, y notas que no está peleándose con la pastilla. Con otras sí que he notado que se estaba peleando con la pastilla. Sí. Y cuando encendía el RAT ya era mierda. Pero en cambio ahora, en este limpio, no está peleándose con la pastilla y él van en sintonía. Sí, quizá este es el tipo de humbucker para alguien que ha desarrollado su técnica en single coils. Seguramente. Y que le es natural pasar aquí, es otro color, pero responde igual, ¿no? Más o menos. Es la que más fácil me la ha puesto, desde luego. Ahora vamos a probar lo mismo. Clon, RAT, Mark 1.5. Primero el clon. También me parece que las dinámicas se controlan mucho mejor. El clon también es más nasal, ¿no? Se dispara. Eso que decíamos de la tele, yo creo que tiene más medios la humbucker, ¿no? Le noto más cuerpo. Una tele igual estaría más delgadita. Esto tiene más, o por lo menos la campana más ancha. Sí, tal cual. Vamos a probar el RAT. No me desagrada.
está bien. Sí, no haría metal con esto, pero rock sí que lo veo muy apropiado. Es que antes no sé en cuál ha sido, que es que era cogerlo y notabas como nada más apoyarte, pum, Sí, como que... sí. Y aquí no, se parece similar el cómo lo estás controlando. Sí. A ver, Fuz. Es la que más textura le saca. Sí. Este es el que suena, como digo más de una vez, Fast Face a lo mejor, con humbuckers no, pero por ejemplo el Mark 1.5 yo podría tocar con perfectamente este tipo de humbucker, Sí. o sea, con las PAF tipo vintage yo podría tocar perfectamente con un Mark 1.5 y no hay ningún problema, o sea, ni pasado de graves, ni, o sea, dinámica. Lo que falta es lo típico que vais a decir, y limpiar con el pote de volumen. Pues no hay pote de volumen, chicos, porque No hay pote. lo que decíamos es la humbucker lo más puro posible. Sí. Con el pote de volumen limpiaría, sí, limpiaría, y seguramente llegaría lo hasta probaremos limpio. más adelante. Sí, pero lo que quiero decir es, a mí personalmente la que me suena mejor porque ya de entrada me suena más balanceada. Sí. Sí. Siempre puedes apretar. Es que, claro, es que se inventaron las pastillas de alta ganancia cuando no había otra forma de apretar. Sí. Pero ahora con un pedal tú empujas un ampli, puedes ir con una pastilla con menos ganancia, ¿no? Y pensemos que está en el puente, que Sí. suena compensada, Suena- no suena nasal. Claro, ¿no? Es- Sí. Y que es una guitarra que, bueno, no lo podéis vosotros probar, pero vosotros no pesa, es casi por Nada, spam. sí. En la madera de esta guitarra le puse un puente que tenía mucho metal para darle sustain, pero que no... Que digamos que debería apagarse el sonido rápido por poco sustain. No, y aguanta, Pues ya bien. ves. Yo considero que la PAF, o sea, una PAF hecha tipo al estilo vintage, es una pastilla que, como digo, yo no soy de humbuckers, pero a mí o sea, Sí. PAF tipo vintage, me suena bien. Porque el arquetipo de humbucker, digamos que se ha creado con todo lo que vino después, con todas las versiones, al ser tan copiada, Sí. tantas versiones baratas, tantas... Y la humbucker original suena menos a humbucker de lo que tenemos en la cabeza. Sí, es lo que he dicho, o sea, más ese un sonido más tele en esteroides que un sonido a humbucker pasado de obeso. Bueno, Espero que os haya gustado. Creo que hemos tratado las humbuckers con un respeto estupendo. Que os haya gustado, comentadnos igualmente, como siempre, comentadnos abajo en los comentarios cuál os ha gustado más, cuál os ha gustado menos, por qué os ha gustado más, por qué os ha gustado menos. Suscribiros, daros a like, a ver si en el próximo capítulo me acuerdo de decirlo al principio. Está difícil. Está difícil. propuestas. Tenemos ya muchas ganas de hablar, nada más empezar. Sí, efectivamente. Propuestas. Cositas que ostras, pues molaría que hicierais un capítulo de cosas relacionadas con la guitarra eléctrica, por favor, no nos flipemos. Es decir, por si me preguntáis mi opinión sobre el conflicto pues no os la voy a dar, porque no es lo que nos interesa. Como decía, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Saludos. música.